Hay historias, ¿verdad?, que parece que nunca mueren, que siguen generando debates y pasiones siglos después. Pues una de ellas es, sin duda, la llamada leyenda negra española. Esa imagen de un imperio especialmente cruel, intolerante y opresivo. Pero, ¿de dónde sale todo esto? ¿Y qué pasaría si su principal combustible no viniera de un enemigo de España, sino de dentro, de un propio español? Muy bien, pues vamos a desgranar todo este asunto. Primero veremos qué es exactamente la leyenda negra. Luego descubriremos a la figura clave y paradójica que le dio forma. Analizaremos las contradicciones de esa época, veremos cómo un informe interno se convirtió en propaganda internacional y, por supuesto, el debate que sigue vivo a día de hoy. Y para terminar, echaremos un vistazo a cómo la ciencia nos ayuda a mirar más allá del mito. Vale, pues vamos a empezar por la base, por el principio de todo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la leyenda negra? Fijaos, el nombre como tal es bastante reciente, de 1914. Lo acuñó el historiador Julián Juderías para describir algo que llevaba siglos cociéndose. Él hablaba de un ambiente creado por relatos fantásticos que pintaban una España, pues eso, como la gran villana de la historia. Y ojo, no se trata de una crítica puntual, ¿eh? Es una caracterización sistemática, un retrato Rodot donde todo es negativo y que, según él, dejaba de lado cualquier cosa positiva. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Uno pensaría que esta imagen la crearon los grandes rivales de España, Inglaterra, los Países Bajos. Y en parte es cierto, pero la munición principal, los argumentos más potentes, salieron del corazón mismo del Imperio español. Estamos hablando de Bartolomé de las Casas. Y su historia es una paradoja total. Él mismo había sido encomendero, es decir, se había beneficiado del sistema de trabajo forzado de los indígenas. Pero algo cambió en 1514. Al parecer, mientras preparaba un sermón, se topó con un versículo de la Biblia que le removió por dentro. Y a partir de ahí dio un giro de 180 grados. Renunció a todo y dedicó el resto de sus días a denunciar los abusos que él mismo había visto. Es que, para hacerse una idea del bombazo que supusieron sus escritos, basta con leer un trocito de su obra más famosa. Las descripciones son crudas, directas, te revuelven el estómago. Su objetivo no era escribir un tratado de historia aséptico que va, lo que él quería era golpear la conciencia de la corte, del rey, de quien tuviera poder. Era un grito de auxilio, una denuncia pensada para provocar una reacción inmediata. Claro, lo que cuenta Las Casas no sale de la nada. Nace en medio de una contradicción brutal que marcaba toda la conquista, la religión. La fe se usaba para las dos cosas a la vez, para justificar las mayores atrocidades y al mismo tiempo para defender a las víctimas. El ejemplo más claro y casi surrealista de esto es el famoso requerimiento. Hay que imaginarse la escena, un conquistador en medio de la selva, leyendo en castellano un documento legal y teológico a un grupo de indígenas que obviamente no entienden ni una palabra. Se les requería que aceptaran a un rey que no conocían y a un dios del que nunca habían oído hablar. Si se negaban, pues se declaraba una guerra justa. En la práctica, vamos, era un cheque en blanco para la violencia. Y esa era la gran dualidad de la época. Por un lado tenías esta visión legalista y violenta de la conquista. Y por el otro, a la vez y en el mismo sitio, tenías el esfuerzo de muchísimos misioneros, como los dominicos, que intentaban hacer las cosas de otra manera. Aprendían las lenguas locales, usaban el teatro, la música, buscaban una conversión pacífica. Eran dos formas de entender el mundo y la religión que chocaban constantemente. Las Casas escribió su brevísima relación pensando en el rey de España. Su objetivo era una reforma interna, cambiar las cosas desde dentro. Lo que él no podía ni imaginar, vamos, ni en sus peores pesadillas, es que esas mismas palabras se iban a convertir en la mejor arma de los enemigos de su propio país. El libro se publica en 1552 y el efecto es casi inmediato. Las potencias rivales de España, como Holanda o Inglaterra, con las que estaba en guerra, vieron el cielo abierto. Lo tradujeron a toda prisa a sus idiomas y, para rematar, le añadieron grabados e ilustraciones súper truculentas, exagerando todavía más lo que se contaba. Así, lo que nació como una crítica interna se transformó en pura propaganda de guerra. Y la cosa no acabó ahí, porque siglos más tarde, los líderes de las independencias en América también tiraron de estos textos para construir su propia narrativa nacional. Y claro, con todo esto sobre la mesa, el debate estaba servido, y vaya si dura hasta hoy. ¿Quién fue realmente Bartolomé de las Casas? ¿Un pionero en la defensa de los derechos humanos? ¿O un fanático que le hizo un daño irreparable a la imagen de su país? Por un lado están sus críticos, los que se conocen como antilascasistas. Historiadores como Rómulo Carbia llegaron a describirlo como un hombre desequilibrado, con una única obsesión que lo torturaba, la defensa de los indios. Lo que vienen a decir es que exageró muchísimo, que tomó casos puntuales y los convirtió en la norma, creando una caricatura monstruosa de la conquista.
Y en la otra esquina, por así decirlo, están sus defensores, los lascasistas. Autores como Luis Hanke dicen, oye, un momento, es injusto culparle a él de lo que otros hicieron con su obra. Sostienen que su intención era buena y que las injusticias que denunciaba eran reales. Y que en el fondo crear una leyenda negra sobre el propio Las Casas sería la mayor de las injusticias. Para ellos fue un valiente que se atrevió a plantar cara al poder. Bueno, entonces, ¿cómo salimos de este lío? Si los textos son tan polémicos y están tan cargados de intención, ¿hay alguna otra forma de saber lo que pasó? Pues, sorprendentemente, puede que la respuesta esté, literalmente, bajo nuestros pies. Esta es la pregunta del millón, no solo para los historiadores, sino para cualquiera que quiera entender el pasado. ¿Cómo comprobamos relatos escritos con una clara intención política o emocional? Pues aquí es donde entra la ciencia. La arqueología nos permite hacer algo fundamental: contrastar los textos con la evidencia material. El estudio de los huesos nos puede decir si en un lugar hubo una masacre o no. El encontrar cerámica indígena y española en la misma casa nos habla de convivencia, de intercambio, de un día a día que va mucho más allá del puro conflicto. En el fondo, la arqueología le da voz a la gente común, a todos aquellos cuyas vidas no quedaron registradas en los grandes relatos. Es una forma de escuchar la historia que nos escribió. Al final, la conclusión es que la evidencia material nos aleja de los extremos. Ni la visión idílica de una leyenda rosa donde todo fue maravilloso, ni la catástrofe total de la leyenda negra. La realidad, como casi siempre, fue mucho más compleja, más desordenada y, en definitiva, más humana. Hubo una brutalidad terrible, por supuesto, pero también hubo intercambios, mestizaje, adaptación, una realidad llena de matices que no cabe en una simple etiqueta. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que va mucho más allá del siglo XVI. El caso de Las Casas nos obliga a pensar en esa línea, a veces finísima, que separa una denuncia justa y necesaria de la propaganda que simplifica y manipula. Y es una pregunta que en nuestra era de la información y la polarización es más relevante que nunca.